Hola Hola, hermanos, bienvenidos. ¿cómo están? En este encuentro compartiremos con ustedes la reflexión del Padre Manuel Bonetta. Él nos va a hablar un poquitito sobre el perdón, sobre la reconciliación, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, el cual nos quiere abrir su corazón para nosotros. Inmediatamente después vamos a ver el testimonio de Jacobo y Esther. Ellos son un matrimonio de la ciudad de Chajarí. Hace 46 años que están casados. Es un testimonio muy lindo sobre el perdón y la reconciliación. Los invito a que lo vean. ¿Cómo están, queridos hermanos? Soy el Padre Manuel Bonetta de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de aquí de la ciudad de Concordia, y hoy quería compartir con ustedes este ratito en el que queremos mirar al corazón de Jesús, contemplar este corazón que se da todo por amor a nosotros y volver a descubrir ese camino de reconciliación, de perdón que Dios nos regala en el corazón de Jesús. Cuando nosotros contemplamos el corazón de Jesús, sobre todo la imagen, ¿no?, en esta ternura de ese corazón abierto que se muestra y nos dice yo te amo, nos lleva a contemplar al corazón de Jesús en su imagen. Y si ustedes por ahí van a la lectura que se lee el Día del Sagrado Corazón, ahora a mediados de mes, nos pone la lectura en donde el soldado atraviesa con la lanza el corazón de Jesús y dice, y desde allí brotó sangre y agua, ¿no? Y a lo largo de la historia la Iglesia ha descubierto, ¿no?, ha contemplado en esa agua y en esa sangre que brotan del corazón de Jesús el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Pero también en ese camino del bautismo y la Eucaristía tenemos la reconciliación. Generalmente nosotros hablamos del perdón, pero es más lindo hablar de la reconciliación, porque cuando nosotros contemplamos a Dios, como nos decía el Papa Francisco cuando empezó su ministerio, ya el primer domingo que salió como Papa al balcón en la Plaza San Pedro para el Ángelus, el Padre del cielo nunca se cansa de perdonarnos, de regalarnos su misericordia. El problema es que nosotros por ahí nos cansamos de pedir perdón. Y en esa relación con Dios también la tenemos que mirar en la relación con nuestros hermanos. Y queremos contemplarla en la relación del matrimonio, la familia. Tenemos que animarnos en el camino de nuestras familias, en el camino del matrimonio, a poder vivir también el perdón. Pero sobre todo, más que el perdón, la reconciliación, ¿no? Reconciliar, volver a unir, volver a poner en común. Un día cada uno de ustedes como matrimonio han ido haciendo este camino de ir uniendo sus corazones en el amor. ¿Y cuántas veces nos pasa de que esa unión de corazones a veces entra en crisis por algunas situaciones que en algunos casos son esta imposibilidad a veces de ponernos de acuerdo con el otro en algunas cuestiones, a veces algunas peleas, enojos, algunos errores, pecados del otro que siempre nos invitan a mirar con misericordia, a contemplar el corazón de Jesús y ser capaces, por un lado, de pedir perdón. Eso es fundamental, ¿no? Y si alguna vez, una y mil veces, como decimos en criollo, te tenés que bajar del caballo, bajate del caballo. Porque no hay cosa más linda en nuestra vida cuando nos bajamos del caballo, asumimos nuestra vida desde la humildad, no desde la soberbia, y nos acercamos al otro a decirle, perdoname. Aunque al otro me haya hecho algo que a mí no me gustó y yo le hice, se lo retruqué, se lo devolví, ¿no? Poder decirnos, pido perdón. Eso es fundamental, ser capaces de acercarnos al otro y pedirle perdón. Pero también en ese camino ser capaces nosotros de perdonar al otro. Cuando me dice, ¿me perdonas? Poder perdonar, para poder reconciliar, volver a unir nuestro corazón. No me dice, ¿me perdonas? Pero mi corazón dice, te perdono porque quiere volver a la unidad del amor, que es lo único que nos hace felices, vivir en el amor. ¿Cuántas veces también en la relación de la familia, los padres con los hijos con los padres, necesitamos animarnos a ser hombres y mujeres de reconciliación?
pedir perdón y dar el perdón a aquel que me ofendió, para que nuestra vida siempre sea resplandor del corazón de Jesús, que ese corazón de Jesús también viva en nuestro propio corazón. No hay cosa más linda en nuestra vida que sentirnos amados, pero sin duda que en la familia lo contemplamos siempre, no hay cosa más linda que poder amar. Fíjense, en este tiempo de pandemia que vivimos, en donde se nos recomienda evitar los saludos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en familia a veces, ¿no? Si vivimos distantes, ¿no? En los primeros tiempos era decir, te miro y no te puedo abrazar, ¿no? El abrazo cuánto hace en nuestra vida, ¿no? Y el abrazo es decir, yo poder abrazarte, ¿no? Fíjense que el sentimiento nuestro era más que vos me puedas abrazar, no, que yo pueda abrazarte, porque cuando damos amor somos más felices que cuando lo recibimos, ¿no? Como nos dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Y así también desde ese camino del amor nosotros poder ser testigos en el mundo de Jesús. Nos decía este domingo en el Evangelio que leemos en Pentecostés, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, nos decía Jesús. Y nosotros somos enviados no simplemente para hablar de la reconciliación y el perdón, sino para que nuestra vida sea reconciliación y perdón, y así ser como la primera comunidad cristiana, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, que la gente exclamaba, admirada, miren cómo se ama. Y eso hacía que muchos quieran integrarse a la comunidad de los discípulos de Jesús, a la iglesia, unirse a Jesús, unirse a Dios, unirse a los hermanos. Por eso, queridos hermanos, que este tiempo nos ayude a poder caminar siempre en la reconciliación. Especialmente los invito a contemplar en este mes de junio el corazón de Jesús y decirle a Jesús, dame un corazón como el tuyo, un corazón de reconciliación, de perdón, para vivir cada día en nuestras familias el don de tu amor. Por eso que los bendiga por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, nuestro buen Dios, el Dios de la ternura, de la reconciliación, del amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, justo hoy en el día del Pentecostés del Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito de nuestro testimonio de vida, de cómo nos conocimos, cuánto hace que estamos juntos y explicarle un poco todas las cosas, ¿no es cierto? Y sí, buen día, acá estamos, nos sentamos a practicar un poquito y bueno, contar nuestra historia, un poquito de la historia nuestra, porque son 46 años que estamos juntos y no se puede todo grabar, ¿no? Pero bueno, un poco de todo, un poquito. Yo no soy nacido en Chajarí, nací en un pueblo Alcaraz, más que nada nací en un campo que se llama Colonia Paiticú, que es una colonización judía que hizo un judío filántropo de muchísimo dinero, que incluso no conoció Argentina nunca, que se llamaba Barón Hirsch. Él era un hombre que tenía mucha plata y en un accidente muere su hijo. Entonces era lo único que él tenía. Entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de los judíos y de todos los otros, porque lo único que se contaron, la muerte de 6 millones de judíos, pero tienen que haber morido entre 40 y 50 millones de personas seguro, entre sacerdotes, católicos, gente enferma, gente discapacitada, que el gran Führer, que era Hitler, los quería eliminar a todos, ¿no es cierto? Y bueno, yo nací en esa colonia que se llamaba Paiticú, que queda en el departamento de Villaguay, Mojones Sur Segunda. Bueno, ahí nos criamos en una familia judía
no totalmente practicante, y bueno, había muchas familias de esta religión, pero bueno, mis grandes amigos de la vida fueron siempre gente católica y más bien criolla, que incluso con Esther somos padrinos de la última hija de este matrimonio de Alcaraz, que para mí es mi hermano elegido, porque los de sangre no los podemos elegir, pero los hermanos del corazón sí los elegimos. Y bueno, así un poco en nuestra vida, ¿no es cierto? Conocí a mi abuelo paterno, no conocí a mi abuela paterna porque la mamá de mi papá falleció cuando él nació en Alemania. Después mi abuelo contrajo matrimonio de vuelta y tuvo 2 hijos, los cuales murieron muy jovencitos. Y por ahí, por el 38, 39 o el 40, vinieron a la Argentina sin saber el idioma, sin saber nada, y realmente, bueno, en un país que los acogió y que salieron adelante, ¿no es cierto? Después, con el correr de los años, mi papá la conoció a mi mamá también es de Alemania, tenía 3 hermanas, una vivía en Israel y una ya vivía en Buenos Aires. Ella vino por ahí por el fin del 49, del 50, a otro lugar de colonización judía que era Colonia Avigdor, porque la hermana de mi mamá ya vivía ahí. Les cuento un poquitito la historia también de ellos. Cuando un señor que se llamaba Mauricio Gumbert vivía en esa Colonia Avigdor, en algún momento tenía ganas de formalizar y quería en lo posible que sea una mujer judía y que hable el mismo idioma, o sea, el alemán, ¿no es cierto? Y bueno, por la comida, la tradición, todas esas cosas. Así que en ese entonces a este hombre le mandaron lo que hoy es un currículum vitae, con fotos de varias mujeres y lo que era cada una, todas esas cosas. Y bueno, se empezó a escribir con la hermana de mi mamá, que en ese entonces vivían en Inglaterra, creo. Y bueno, decidieron casarse, ella en Alemania o en Inglaterra y el candidato en Colonia Avigdor. Entonces se hizo un casamiento por poder. El casamiento finalizaba al pie del barco cuando el barco llegaba a Buenos Aires. Así que imagínense, el candidato se fue a Buenos Aires y si no le gustaba la mina, la tenían que poner de vuelta arriba al barco y la devolvían, ¿no es cierto? Era así un poco, o sea, esto es un poco que yo sé porque una prima me lo contó, porque mi papá era bastante cerrado y no contaba mucho. Cuando mi abuelo falleció, yo tenía 13 años, era el mayor de los 3 hermanos. Yo tengo mi hermano Julio que vive acá ahora en Mocoretá y el más chico de los 3 vive en Israel hace 43, 44 años, ¿no es cierto? Y mi mamá nos contaba por ahí cosas, pero éramos chicos y cuando yo tenía 13 años, 12 años y medio y terminé la primaria, mi mamá sufrió un derrame cerebral, lo que hoy es una ACV, y quedó muda y semiparalítica. Entonces ya no nos podía contar más. Y uno cuando es chico no tiene tanta curiosidad de saber sus orígenes, ¿no es cierto? Y así que bueno, lo poco que más o menos sé es porque bueno, mis primas me contaron también, ¿no es cierto? Y claro, uno se interesa ya cuando es más grande, 18, 20, 30 años, cuando sos chico no te interesa, y es una lástima. Por eso con Esther, con nuestros nietos, tratamos de decirles más o menos cómo es nuestra vida, quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, lo que uno ha pasado, ¿no es cierto? Y bueno, después de muchos años me entero que en Alemania tengo 2 primos hermanos y una prima hermana que son
hijos de un hermano de mi papá que no sabíamos que existía, ¿no es cierto? Ya falleció hace unos años. Bueno, también quiero que Estel cuente un poco. No, ella. me parece que... Está bien. Bueno, yo cuando vos apareciste en Chajarí, Bueno, ahí nos entonces, conocimos. ¿cómo nos conocimos? Bueno, porque nuestra historia empieza cuando él apareció a Chajarí. Después que salí del servicio militar, mi patrón, que yo andaba en unos camiones, él me dice, bueno, te tenés que ir a trabajar a Chajarí. Oh, le digo, a Chajarí, ese pueblo de miércoles. Bueno, también me voy. Y bueno, ya él tenía 4 o 5 camiones trabajando acá cuando se estaba haciendo la nueva Ruta 14. Pues como todos saben, la Ruta 14 es la 28 de mayo, por ahí pasaba. Bueno, ¿y dónde alquilaba mi patrón una casa? En la que iba a ser mi suegra. Ahí mismo. En el fondo tenían una casa que la alquilábamos y bueno, ahí es donde me conocí con la susodicha. Ahí nos conocimos los dos. Bueno, yo yo tenía 22 años, 23 y ella 16 para años. cumplir 17, ¿no es cierto? Yo llegué a Chajarí noviembre de 1973. Y bueno, ahí nos conocimos, ellos tenían un restaurante, tenían un bar y almacén donde nosotros comíamos. Y bueno, me empezó a gustar la gordita y bueno, empezamos a andar de novio y bueno, las cosas van pasando. Después mi patrón decide irse y yo le dije, no, ya no me voy a ir, le digo, porque además ya andábamos un poco de novio y le digo, no voy a andar como gitano para todos lados. Así que me quedé con un catre, un calentador al metal y la ropa que tenía, nada más. Y la seguí alquilando ahí a mi futura suegra y bueno... y ahí anduvimos, fue poquito, 6 meses creo que de novio, y bueno, cuando menos pensamos tenemos que casarnos con apuro, pero bueno, todo bien. O sea, en nuestro noviazgo, mi suegra me decía, metieron la pata, yo le dije que no, que si hubiéramos metido la pata no teníamos que casarnos, todo lo contrario. Había quedado embarazada y bueno, me hice responsable y bueno, nos casamos y bueno, un martes, un 16 de julio. Llovía cualquier cantidad. Me acuerdo que el año pasado cumplimos 45 años de casado y cuando el padre Jorge nos llamó adelante para bendecirnos, era justo martes también. Entonces, como un poco de chiste, le dije al padre, bueno, no, vos sabés, padre Jorge, que nosotros nos casamos un martes porque todos me decían, vos querés que tu matrimonio dure poco, casate un martes. Vos festejando 46 años, así que es mentira eso que si te casás un martes tenés mala suerte. No, para nada. Así que bueno, nos casamos el 16 de junio y bueno, transcurrió el embarazo de Juan Luis normal. Yo no mucho tiempo en casa porque mi trabajo no me lo permitía, trabajaba en la empresa, entonces teníamos que andar de un lado para otro. Y bueno, contá un poquito vos también. Y bueno, yo siempre luché con los chicos, él trabajaba afuera y yo estaba siempre sola con los chicos, pero él iba a trabajar a la empresa, después fue de camionero y prácticamente no estaba, y bueno, diga que yo siempre estaba en la casa de mi mamá, en el fondo vivíamos nosotros, y tenía la compañía de mi mamá y mis hermanas, y bueno, y así fui criando a los chicos. Y bueno, en enero del 75 nació Juan Luis y bueno, normal, nos fuimos juntos a vivir a la isla de Ibicuí porque estábamos haciendo ahí un poco en los trabajos, los accesos a los puentes Zárate-Brazo Largo. Juan Luis era un bebé, tenía 7, 8 meses. Bueno, después volvimos para acá y yo tuve un tiempo en La Paz, después trabajé con otra empresa acá también. Y bueno, después en el 77 nació Sonia, con la cual tuvimos muchísimas dificultades de salud al principio, pero bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto?, con los médicos que nos atendieron en Concordia, la tuvimos muy mal internada,
Vos trabajabas yo todo el día trabajaba y todo él el venía a día. la noche. A la noche me quedaba en el sanatorio Gará con la nena, durmiendo en el piso, para que ella descanse un poco con la madre, que estaban ahí también. Yo con mi mamá siempre estábamos en el sanatorio y él venía a la noche y se iba de vuelta al trabajo. Fue un tiempo largo, pero bueno, gracias a Dios salimos adelante. Yo siempre con la fe y la ayuda de Dios y la Virgen María, porque yo siempre estaba ahí. Bueno, y luchando, nosotros ¿no? cuando nos casamos, nos casó el padre Miguel, Miguel Alay. Yo le dije que yo no era católico, sí me quería casar por iglesia, pero que yo no iba a comulgar porque yo no estaba bautizado. Y yo pienso ahora con todos los años y todas las dificultades que hemos vivido, ¿no es cierto? Porque es mentira que en 46, 47 años de matrimonio Todo no felicidad. tenga dificultades, es mentira. Hemos tenido miles de O dificultades. sea, un montón de dificultades, ¿no es cierto? Que por ahí el principal culpable era yo, porque trabajaba afuera, o por ahí vos cometés alguna infidelidad, pero también tenés que saber reconocerlo, ¿no es cierto? Yo sí, muchísimos años colaboré en la parroquia San José Obrero, estuve incluso en la comisión ahí en San José, pero nunca comulgué ni nunca practiqué la religión, ¿no es cierto? Ah, claro, hasta que entraste en... ¿No es cierto? Para mí el cambio, sin lugar a duda, fue la renovación carismática, ¿no es cierto? Pero igual, a todos lados que iba, más que nada, San José Obrero, Santa Rosa con el padre Hugo, ¿no es cierto? Y ni hablar en María Auxiliadora, que es nuestra parroquia, o también con el padre Jorge, ni hablar, con el padre Santiago. Alguna vez me acuerdo de que una vecina nuestra nos eligieron a Esther y a mí para que seamos padrinos de su hijo. Entonces Esther fue a hablar con el padre Santiago y bueno, Santiago le dijo, mirá, dijo, no hay inconveniente, pero sería bueno que otro represente a Jacob porque él no es católico. Padre Mar también. Y, bueno, y entonces fui yo a hablar con Santiago y le digo, padre, le digo, yo ya salí padrino muchas veces, le digo, y yo colaboro con ustedes acá, que yo no estoy bautizado, me parece que no debe ser impedimento a que yo salga padrino. O salgo padrino yo, pero yo no voy a mandar un representante. Y bueno, él reconoció y lo aceptó, ¿no es cierto? Además un tipo también muy inteligente. Y bueno, cuando yo tomo la decisión de bautizarme, primero hablé con el padre Hugo Grimao, porque en nuestras grandes dificultades de matrimonio nos acercamos mucho a él. Y bueno, yo no estaba metido en la renovación carismática todavía. Y bueno, él me dijo, si vos, tu parroquia María Auxiliadora, vos hablás con el padre Jorge y él va a entender. Y bueno, y así lo hice, ¿no es cierto? Yo creo que la principal dificultad de todas, que yo después lo reconocí delante de mis hijos, fue la infidelidad. Me acuerdo que el día que yo lo hablé con mi señora y estaba Sonia con el marido, Juan, y vivía en Concordia, yo había ido de viaje a Mercedes Corrientes y sin duda que el dolor más grande que me causó a mí, que se lo contaron a mi hija, ¿no es cierto? Capaz que si se lo contaron a Esther no me iba a doler tanto porque ella por ahí lo iba a comprender más fácil, pero que se lo hayan dicho a mi hija para mí me causó un gran dolor. Y en ese viaje de Mercedes hasta acá, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no es cierto? Dije, bueno, capaz que me choco de frente con un camión y termino toda esta cuestión. Y después dije, no, el que se suicida por algo así es un cagón. Eso lo pensé y yo creo que Jesús y el Espíritu Santo me va a dar las palabras para confesarle la verdad y poder realmente revertir esto que yo había hecho, ¿no es cierto? Y bueno, y así me senté con ellos y hablé con ellos. Ah, sí. Fue un dolor muy grande, pero bueno, con el tiempo uno va haciendo perseverancia y estando cerca de Dios, saber perdonar
y rezar, eso le ayuda mucho. Hemos estado, desde ahí es como que nos unimos mucho a Dios y a la unión de la familia y del matrimonio, ¿no? Porque ahí costó mucho de primero, pero gracias a Dios ahora no estamos arrepentidos porque dentro de todo nos llevamos bien y estamos con los hijos, con los nietos y bueno, y muchos años de vida. Prácticamente nos criamos juntos porque Seguro. éramos los dos gurises que nos casamos joven, con criatura y no es fácil una vida por delante y hemos tenido mucha dificultad en la vida, pero siempre al lado de Dios. Yo siempre estuve al lado de Dios y la Virgen, que siempre fue que me acompañó. Yo en mi peor momento de mi vida, cuando hay mucha angustia, tristeza, desesperación, yo siempre me aferré a mi Dios, a la Virgen y a los santos, los ángeles de la guarda. Y ellos me sacaron adelante. Fueron la ayuda más grande que he tenido. Fue el mejor camino que agarré. Porque si me hubiera desviado a otro camino, no sé qué sería mi vida hoy en día. Pero fue Jesús que me acompañó toda la vida. Él y el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y acá estamos. Estamos bien, en la lucha. Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya te digo, de que no es fácil sentarse delante de tus seres queridos y bueno, y reconocer la cagada que uno se mandó, ¿no es cierto? Pero bueno, con el favor de Dios y el Espíritu Santo, y haber estado de alguna manera siempre metido en la iglesia, porque siempre íbamos a misa, todas esas cosas. Lo único que yo, claro, no comulgaba, no confesaba y no estaba convertido. Así que bueno, dentro de un ratito seguimos con otra parte de la charla. ¿Cómo pudimos salir? Bueno, nosotros en su momento hicimos el encuentro conyugal que se hizo allá en el barrio Salto y bueno, estuvimos un par de años ahí, pero es como que yo realmente no me enganché del todo, ¿no es cierto? Por ahí uno tiene sus ideas, ¿no es cierto? Uno por ahí, qué sé yo, puede compartir o no compartía, me sentía bien, las reuniones de matrimonio, pero es como no me enganchaba y ahí fue un poco donde yo me mandé la macana, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí nos alejamos del movimiento familiar. Y ahí yo le cristiano. pedí que para retirarnos porque no era justo estar a un movimiento si estamos fallando. Entonces yo digo, ¿cómo vas a fallar? Yo sufrí un montón por el fallo que él tuvo, pero así mismo le estaba fallando a Dios. Si él se acercó al movimiento no tenía por qué fallarle a Jesús. Y bueno, ahí lo hablamos y todo y nos retiramos un tiempo, Las cosas pero yo son seguía así. la misa, seguía todo, pero no estando así, seguía la misa y todo, pero no estando en el movimiento familiar cristiano. Bueno, y pasó un tiempo y todo, pero no dejamos de ir a misa y participar. Siempre, nunca, o sea, incluso yo cuando se comenta, nosotros incluso creo que las únicas veces que dormimos separados es cuando yo viajo por trabajo alguna cosa y me quedo alguna noche ahí. Ni siquiera en el peor momento de crisis matrimonial nosotros dormimos separados, jamás, ¿no es cierto? Y bueno, y nos acercamos mucho a la renovación carismática. Yo me enganché realmente con la renovación carismática. Bueno, doy gracias a todos porque todos sabían que yo no era bautizado y sin embargo nunca me hicieron a un lado, todo lo contrario. Me gustó, yo ya tenía mi horario del Santísimo todos los miércoles a la noche, sin ser bautizado, sin nada, ¿no es cierto? También sin ser bautizado, hice 2 o 3 retiros en la casa de San José de Salto. Incluso estoy fallando porque desde que me bauticé no fui nunca. Ahí yo también hacía los retiros. Y bueno, y otra cosa cuando... Ay, me fue, hablaba nomás, pero después sigo comentando. Ya te digo, fui 2 o 3 veces, después alguna vez con la hermana María Leonor nos fuimos a un pueblo que está en La Barra a comprar colchones que no tenían quien se los traiga. Nos fuimos juntos allá. Fuimos juntos al Salto, o sea que
Yo siempre estuve enganchado de colaborar en la iglesia. Antes no estaba enganchado con la religión, de practicarla. Me sentía bien, me sentía cómodo, la reunión con los amigos, después que hacíamos los locros, los asados, era jugar un truco, era pasarla bien, ¿no es cierto? Yo también he participado mucho, yo toda la vida, de que me conozco, y siempre de estar cerca de Dios y estar cumpliendo siempre con la iglesia, ¿no? Participando en todo lo que podía, y más cuando los chicos eran chiquitos. Que después yo llevaba catequesis, la comunión y todo eso, bueno. Y después, cuando yo tengo a mí lo que me quedó grabado cuando éramos re jovencitos, que el padre Hugo me decía, mira Esther, vos seguís vos y los chicos sigan ustedes. Nunca obligué a Jacobo, no lo obligué nunca. Vos con tu enseñanza, con tu ejemplo, vas a traer a tus hijos, cuando ya eran grandes, ahora grandes estoy hablando, van a traer a tu esposo y a tus hijos, te van a seguir tu camino. Y bueno, y así fui perseverancia, hasta que llegó el día que aparecieron. Bueno, mi hijo y Jacobo y mis hijos. Bueno, ahora gracias, no puedo, estoy re contenta y reconociendo que así fue, ¿no? Nunca obligándolos, siempre ellos siguieron el ejemplo, pues es un ejemplo, ¿no? Además yo creo que el arma más poderosa que tenemos todos los cristianos es el Santo Rosario. O sea, yo me subo a la camioneta y salgo de viaje y yo me rezo. O sea, antes de estar convertido, antes de haber tomado la comunión, antes de ser bautizado, siempre, o solo o con ella, ¿no es cierto? Siempre salgo y yo creo que a los 1000 metros agarro el rosario en la mano y voy rezando, me acompaña. Y bueno, como a veces por el horario no puedo rezar el de misericordia a las 3 de la tarde, y bueno, ya me rezo el rosario, me rezo el de misericordia, me lo rezo todo junto, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo de protección todo el día. Y eso sí, siempre salimos juntos y es rezar. Salimos juntos con más razón, ¿no es cierto? Es rezar y poner la presencia. Pero cuando salgo solo, no porque ahora estoy grabando este video, el rosario siempre lo salgo rezando. Es como que nos unió mucho más. Bueno, ¿y cómo fue un poco mi conversión? Realmente yo hacía rato que venía a ver cuándo. Tenía pensado antes de que se case Sonia. Bueno, hacía los retiros sin convertirte, ¿no? Yo los retiro en salvo. Te recibían con los brazos abiertos. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Por eso cuando yo me bauticé, fue una felicidad que esté la hermana María Leonor, el padre José. Y el que hermano incluso hizo misa concelebrada con el padre Jorge, ¿no es cierto? El día de mi bautismo. Fue emocionante y no lo voy a olvidar nunca, ¿no es cierto? Así que un día me fui a hablar con el padre Jorge y le digo, bueno Jorge, mira, me quiero bautizar. Y bueno, vamos a poner la fecha, dijo, ¿y qué hay que hacer? Me tengo que confesar. No, hacé de cuenta que vos sos un bebé recién nacido, no necesitas confesarse así, porque si me tengo que confesar ya está todo el día, le digo. Así que bueno, un domingo en casa, estábamos sentados y estábamos todos, éramos los 10 con nuestra familia, mis 2 hijos con sus esposos y esposas y las 2 nenas, porque los 2 nenes no estaban todavía. Y en mis rosarios, cuando yo los rezaba, siempre pedía que Sonia y Fabricio fueran padres. Siempre. Y bueno, y hoy lo agradezco. Ahora ya no pido más que sean padres, sino que ahora les agradezco que son papás, ¿no es cierto? Entonces pusimos la fecha con el padre Jorge y estábamos almorzando y le digo, bueno, ustedes, creo que era el 23 de abril, lo tengo por ahí, hace 3 años atrás. Estábamos comiendo, le digo, ¿usted el domingo 23 tienen algo que hacer? Porque Juan Luis siempre estaba comprometido con el rugby, Sonia con danza. No, ¿por qué no? ¿Están seguros? ¿No tienen ningún compromiso? Bueno, dice, ¿qué pasa ese domingo? Bueno, ese domingo yo me bautizo, les digo. ¿Cómo? Sí, yo me voy a bautizar. Y vos, Sonia, y Fabri, Juan Luis y Laura van a ser mis padrinos. Y vos, Esther, le digo, va a ser mi madrina de confirmación. O sea, no les di opciones, así se los dije y así fue. Y bueno, realmente para mí fue una conversión, me gusta colaborar cuando hay, no solamente la misa carismática, más ya soy junto con 2 amigos más, los cocineros oficiales de los seminarios,
pero vamos a trabajar, pero además nos divertimos trabajando, ¿no es cierto? Nos recontra divertimos trabajando, que incluso en la cocina, yo le había sugerido al padre Jorge que ponga un parlante entonces, porque estamos cocinando, pero nos perdíamos todo lo que hablaban. Así que a partir de ahí también tenemos la charla, la bendición, que mientras estamos ahí divirtiéndonos, trabajando, y no nos cansamos, ¿no es cierto? O sea, yo, gracias a Dios, en julio voy a cumplir 69 años y no siento el peso de la edad. O sea, es una bendición la salud que tengo. Esther también, a pesar de por ahí su problemita de cadera o alguna operación que tuvo, 2 o 3, pero bien, gracias a Dios. Y yo te digo la verdad, yo soy un agradecido a la vida, porque tengo 2 nietas biológicas, tengo 2 nietos del corazón, que para mí no hay diferencia, todo lo contrario, son exactamente lo mismo. Y unos bueno, hijos buenos, hijos buenos, respetuosos y o buenos, sea, gracias a no Dios, tengo en ese hijos sentido, profesionales, ¿no es cierto? Pero lo importante es que que tengo son hijos buenos. muy compañeros, muy respetuosos, muy llevadero con nosotros. Así que bueno, le damos Bueno. gracias a Dios y a Virgen de esa unión en la familia. Y bueno, y agradeciendo la salud, ¿no es cierto? Sin duda, y bueno, ese es un poco nuestro testimonio. Es un poco de todo. Y una bendición, sí, si uno se pone a hablar, tenés horas para hablar, pero es un poco resumido todo, Sí, está toda resumido. nuestra vida, y más que nada mi conversión, porque ella ya estaba convertida. Y yo era la madrina del Exacto. bautismo. La Así que madrina de yo acá, confirmación. Así que bueno, Bueno, gracias, gente. muchas gracias y bendiciones a todos. Bendiciones para todos y muchas gracias.